las funciones clave, ¿no? Que Se teníamos está como grabando la asistentes llamada. administrativos y el marco legal, ¿no? Que habíamos hecho la importancia de poder llevar nosotros nuestro curso e incluso la certificación, porque toda la información que nosotros brindamos aquí está debidamente respaldada con su marco legal, ¿ok? Entonces, ahora nos queda ver los tipos de instituciones públicas en las que nosotros como asistentes administrativos podemos laborar. ¿Y cuáles son esos tipos cuáles son los tipos de instituciones en las que nosotros podemos laborar? Primero vamos a encontrar que existe el gobierno central, ¿no? Que es la base, que es la fuente de nuestro gobierno, que es la base, la fuente de nuestro gobierno, ¿no? Y que dentro de ellos están los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, ¿no? Entonces, también tenemos dentro de ello también lo que son, por ejemplo, los ministerios, tenemos también lo que son este, las secretarías, ¿no? Los organismos encargados de la gestión general del país. Y dentro de ellos vamos a poder encontrar también nosotros nuestra función administrativa. Ahora también vamos a poder trabajar en los gobiernos regionales. ¿Cuáles son estos gobiernos regionales? Perdón. Los gobiernos regionales son como los gobiernos centrales, pero que se han distribuido a lo largo de las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder descentralizar descentralizar el gobierno de nuestro país, ¿no? Para que toda la responsabilidad no recaiga únicamente sobre un área, es que se descentralice y se establecen gobiernos regionales para que en cada región geográfica de nuestro país también también estén representados por el gobernador y que estos tienen competencias y autonomía en áreas como salud, educación, infraestructura, entre otros. Y estos gobiernos regionales también constantemente están requiriendo asistencia administrativa, porque también son instituciones grandes en realidad, porque son instituciones bastante grandes y también siempre están perdón, siempre están a la espera o a la expectativa de poder, siempre están a la espera de la expectativa de poder realizar la contratación de personal, ¿no? También vamos a ver lo que son los gobiernos locales o municipales, que son los gobiernos más chiquitos, ¿no? Son los gobiernos locales o municipales más chiquitos, que estos ya son, por ejemplo, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, ¿no? Donde también se requiere bastante la asistencia administrativa. En estos, por ejemplo, sí hay más posibilidad de poder encontrar lo que son los puestos de trabajo para la asistencia administrativa. ¿Por qué? Porque continuamente, como esos trabajan en base a proyectos, eh, eh, cada, que, cada que se actualiza, por ejemplo, algún proyecto o algo, siempre están requiriendo personal para poder ejecutar estos proyectos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí vamos a poder encontrar, así, sí vamos a poder encontrar constantemente requerimiento de personal para la asistencia administrativa. Discúlpeme, la verdad que estoy malita de la garganta. Eh, y bueno, pero ahorita mientras dictamos y calentamos la voz, ya se nos va pasando un poquito el malestar. ¿Ok? También vamos a ver, por ejemplo, otras entidades públicas como las entidades reguladoras o las entidades supervisoras o fiscalizadoras, como por ejemplo la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que la conocemos más como la SUNAFIL. Eh, También tenemos, por ejemplo, la SUNAT, por ejemplo, también tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros, la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Que estas se encargan de fiscalizar a otras entidades, ¿no? Estas se encargan de fiscalizar el adecuado cumplimiento a otras entidades, sean públicas o privadas, ¿no? Ahora, para poder entrar a trabajar en ellas, sí los requisitos son mucho más estrictos. ¿Ok? Los requisitos para poder entrar a trabajar en estas sí son mucho más estrictos. De hecho, te piden bastantes competencias,
te piden que tengas cursos adicionales, te piden, por ejemplo, para entrar a la SUNAT, dentro de tu proceso de postulación, tienes también que llevar cursos adicionales dentro de ellos mismos, ¿no? Para que puedas tener dominio de herramientas. Entonces, estos sí son bastante exigentes con el personal que van a contratar, pero también el personal del sector público que labora dentro de ellos, se podríamos decir que es uno de los, son las instituciones que buscan al personal más capacitado y también son uno de los mejores remunerados. También vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son las instituciones de salud, como por ejemplo Salud o a través del Ministerio de Salud, que también lo llamamos el MINSA. Estas entidades de salud, por ejemplo, como los hospitales, todo ello, para el personal administrativo no se crea mucha complejidad para poder entrar a laborar en ellos. No es decir, son exigentes también, te piden que cumpla con los requisitos, todo ello, sí. ¿Ok? Pero para el personal administrativo podríamos decir que hay un poco más de, ¿cuál sería la palabra? Un poco más de flexibilidad, podríamos decir. ¿No? Es decir, flexibilidad en el sentido en el que sí te evalúan, te piden los requisitos mínimos que debes cumplir, pero aunque te piden los requisitos mínimos que debes cumplir, pero son un poco más tolerantes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del personal médico. El personal, por ejemplo, médicos, enfermeras, obstetrices, por ejemplo, también médicos, enfermeras, obstetrices, no lo sé, técnicos de enfermería, por ejemplo, para ellos poder ingresar a estas entidades de salud sí es más complejo, porque para ellos el procedimiento tiene mucha más rigurosidad al momento en el que se les convoca, ¿no? Pero para el personal administrativo, si bien es cierto, tampoco vamos a decir que es un proceso recontra fácil y sencillo entrar en estas, es un proceso un poquito menos riguroso. ¿Ok? También vamos a ver, por ejemplo, lo que son las entidades deportivas y culturales, que son aquellas que buscan promover el deporte, el arte, como por ejemplo teatros, el IPD, por ejemplo, el Instituto Peruano de Deporte, en bibliotecas, teatros, centros culturales, donde también requieren administración para su funcionamiento. Entonces, en estas áreas también vamos a encontrar a los asistentes administrativos, también vamos a encontrar a los asistentes administrativos laborando en ellas. ¿Ok? Y también las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú, la Fuerza Aérea, ¿no? La Marina de Guerra, que para entrar a ellos, el proceso es un poquito diferente para poder entrar a laborar en la parte administrativa de estas Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú quieres trabajar en una entidad pública, tú simplemente esperas que haya la convocatoria y te postulas y ya. Pero, por ejemplo, si tú quieres trabajar dentro de una de estas Fuerzas Armadas, lo que tú tienes que hacer es asimilarte a una de ellas. ¿Y qué es asimilarse a las Fuerzas Armadas? Es volverte o convertirte en parte de ellas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un abogado y quieres trabajar para la Policía Nacional del Perú, tienes que volverte policía. ¿Ok? ¿Vas a seguir siendo médico? Sí. ¿Vas a seguir siendo abogado? Sí. ¿Vas a seguir siendo contador? Sí. Supongamos ya que eres médico, ¿ya? Y quieres trabajar en la Policía Nacional. Lo que tienes que hacer es que cada año, cada cierto ciclo, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas sacan las convocatorias para que se puedas asimilar, en las que tú postulas, ¿no? En las que tú postulas y tienes que dar un examen, tienes que cumplir ciertos requisitos, todo ello, y si te va bien y apruebas, ingresas, en este caso, por ejemplo, a la Policía Nacional del Perú. Es decir, te convertiste en policía. Eso no significa que ahora tú como policía vas a salir de repente a patrullar las calles, vas a estar de repente, vas a ser policía de tránsito, no. Porque sino que tú vas a seguir ejerciendo tu profesión de médico, supongamos en este caso, ¿no? Pero ¿dónde trabajarías? De repente en el hospital de la policía. Es decir, seguirías ejerciendo tu función de médico, pero ya como policía. O de repente como marino, o de repente como parte de la Fuerza Aérea, o de repente como parte del ejército, ¿no? Pero tú estarías asimilado a estas Fuerzas Armadas. Entonces también, si quieres ser un asistente administrativo en este sector público,
es lo mismo, ¿no? También tienes que asimilarte a ellos. Tienes que, lo que tienes que hacer es agarrar y postular, ¿no? Seguir todo tu proceso y convertirte en parte de estas Fuerzas Armadas. Ahora, estar en las Fuerzas Armadas es completamente diferente a otros regímenes. Ellos tienen sus propios horarios laborales, incluso hasta ellos tienen su propio sistema de pensión. Ellos, por ejemplo, no aportan al sistema de pensión que todos conocemos, ¿no? La AFP, la ONP, no. Ellos tienen un propio sistema de pensión porque también su hora de jubilación de ellos es diferente. Entonces, pertenecer a las fuerzas, a las Fuerzas Armadas es completamente distinto, ¿no? También tenemos las entidades de desarrollo económico, que son instituciones dedicadas al desarrollo, por ejemplo, como promoción de la inversión, comercio exterior, fomento de actividad empresarial, como por ejemplo aduanas, CERFOS, ok, todos ellos en los que también puedes ingresar a trabajar, pero al igual que las entidades fiscalizadoras y supervisoras, también son muy estrictos para el ingreso de su personal. ¿Ok? Ahí también ellos son bastante estrictos sobre qué personal va a ingresar, sobre los procesos de convocatoria, todo ello. ¿Ok? Ahí también son bastante estrictos y bastante exigentes, ¿no? Y también vamos a poder ver, y bueno, y también vamos a poder ver que hay cursos que te permiten poder prepararte para poder postular, por ejemplo, estas entidades como aduanas, por ejemplo, ¿no? Hay cursos que tú tienes que tener este previo conocimiento. No es obligatorio, ojo, llevar estos cursos para que puedas postular, no, tú igual puedes postular, pero llevar estos cursos, a que son cursos aduaneros, por ejemplo, te ayudan a que tú puedas tener más dominio para que puedas ingresar en algún momento a la asistencia administrativa de estos. ¿Ok? Y hasta aquí, estimados, vamos a cerrar ya nuestro primer módulo. Permítanme, por favor, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para poder compartir nuestro siguiente módulo, donde vamos a empezar a hablar también el día de hoy. Por acá está, a ver. Listo. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Ahora sí. Listo, ahora sí. Ay, no, no se nota. Listo, ahora sí vamos a poder empezar a ver nuestro segundo módulo. ¿Cuál va a ser nuestro tema de tratar el día de hoy? Perdón. Nuestro tema a tratar el día de hoy son los procesos administrativos y la documentación. ¿Okay? Estos son nuestros temas a tratar el día de hoy. Y vamos a empezar por, perdón, vamos a empezar el día de hoy por ver los objetivos de nuestra sesión. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra sesión? Nuestros objetivos van a ser, uno, ver los conceptos fundamentales de los procesos administrativos. Segundo, es poder ver el flujo de trabajo y gestión documental en entidades públicas. Tercero, ver los tipos de documentos y su importancia en la administración pública. Y cuarto, poder ver lo que son las normativas y procedimientos para la tramitación de documentos en el contexto gubernamental. Ok, todos estos van a ser el día de hoy nuestros objetivos. Y vamos a empezar por, a ver por acá, permítanme, ya está. Y vamos a empezar el día de hoy por ver lo que son, acá están, a ver, perdón, por el proceso administrativo. No, de hecho, si es que ahora nosotros, ahorita en este momento, nos vamos a internet, ¿no? Yo los invito a que incluso ustedes quieren puedan hacerlo, ¿no? Si es que nos vamos a internet ahorita nosotros y nos ponemos a buscar qué es administración, vamos a encontrar que dentro de los conceptos van a haber 4 palabras que van a destacar. Y miren, lo vamos a hacer, ¿ya? Por acá, concepto de administración. Ok, vamos a encontrar que van a haber 4 palabras que van a destacar en nuestras conceptualizaciones. Por ejemplo, me van a decir uno que la administración es un proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución y control. Nos vamos con otro concepto. Ok, por acá, a ver qué es administración. Nos dicen por acá, vamos a ver por acá, por acá, por acá. Ok, acá por ejemplo nos dicen
es administrar, controlar y dirigir las empresas, ¿no? Por acá nos vemos qué es el concepto de administración. Ok, el concepto de administración también nos menciona lo que es, por ejemplo, acá, lo que es la planeación, la ejecución, el control, ¿no? Acá igual. Entonces, si nos damos cuenta, en toda conceptualización de la administración, siempre vamos a encontrar lo que es la acción de lo que son estas 4 palabras, ¿no? ¿Cuáles son estas 4 palabras? Son la planeación, organización, ejecución y control. ¿Por qué? Porque cada que buscamos el concepto de administración, estos son los términos que nos van a salir. ¿Y por qué nos van a salir esos términos? Porque esto es lo que nosotros conocemos como el proceso administrativo. ¿Ok? ¿Qué es el proceso administrativo? Nos dice que son los pasos a seguir, ¿no? O la secuencia de pasos que debemos hacer nosotros para poder realizar la actividad administrativa, ¿no? Dicen que son un conjunto de funciones administrativas que se realizan de forma secuencial y su principal objetivo es ayudar a la empresa, ¿no? a alcanzar sus objetivos de manera, haciendo un mejor uso de sus recursos, ¿ok? Y de manera más eficiente, ¿no? Me define que todo eso es la administración me define que todo eso es el proceso administrativo. Ahora, el proceso administrativo son estos 4. La organización, la dirección y el control. Y vamos a entender algo sobre el proceso administrativo, ¿ok? Que esta parte va a ser un poquito teórica, pero ahorita durante la explicación vamos a ir entrando un poquito más a la practicidad, ¿no? Entonces vamos a entender un poquito acerca del proceso administrativo. Nos dice que nosotros como entidades, ¿ok? Como empresas, como entidades, en este caso como entidades públicas, tenemos que trabajar siempre bajo objetivos, ¿no? Tenemos que trabajar siempre bajo, tenemos que trabajar siempre bajo objetivos, ¿no? Bajo metas, con alguna finalidad de por medio, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros nos pide que trabajemos como administración. Ahora, nos dice, nosotros, ¿podemos llegar siempre a nuestra meta? Sí. De hecho, te dice, si tú no utilizas un proceso administrativo, igual es probable que puedas llegar a tu meta. ¿Ok? No es que si no utilizas un proceso administrativo, no podrías llegar a tu meta, no podrías llegar a tus objetivos, no. Pero lo que te dice es que a través del proceso administrativo, tú podrías llegar a tus metas de mejor manera. Te grafico con un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a tratar de acercarnos un poquito. Vamos a poner esto acá. Ya. Vamos a tratar de acercarnos un poquito a la pantalla, lo más blanco que podamos tener. A ver, si no quiero una pantalla completamente blanca. A ver. Acá, por ejemplo, me parece que por acá. Perdón, a ver un momentito, por favor. Quiero encontrar la pantalla lo más blanco que pueda. Por acá me parece que podemos encontrar. A ver. Ya. Listo, acá, por ejemplo, es lo más blanco que puedo encontrar. Ya está. Por ejemplo, ¿no? Me dice, mejor vamos a descartar, que queremos irnos de un punto a otro. A ver, quiero encontrar una página que esté casi en blanco. Acá, por ejemplo, ¿ok? Ya está, listo. Imagínate que de repente nosotros nos vayamos a ir de un punto a otro, ¿ok? Queremos llegar del punto A al punto B, ¿ok? Vamos a estar acá. Estamos nosotros aquí en el punto A y queremos llegar al punto B. Vamos a ponernos diferentes escenarios, ¿ya? Punto A, punto B, acá igual, punto A y punto B. Ya está. Listo, ahora nos dice, para poder llegar de este punto A este punto B, hay muchos caminos que nos podrían llevar. Por ejemplo, tenemos uno de los caminos que es una carretera. Una carretera que es normal, no es una carretera recta, una carretera que es tranquila, ¿no? Y vamos a graficar incluso acá, una carretera que es normal, ¿no?
Después tenemos otra carretera, pero esta carretera ok, vamos a colocar acá, ya está. Pero esta carretera es curveada, ¿ok? Esta carretera está llena y llena y llena de curvas, ¿ok? Ya está. Listo, igual por acá, ¿no? Vamos a graficar nuestra carretera que es muy curveada, ¿no? Ya está. Pero que igual nos lleva al punto B. ¿Ok? Igual hace que nosotros podamos llegar del punto A al punto B, ¿no? Ya está. Y por último tenemos nuestra tercera carretera, pero esta carretera es lo que nosotros conocemos como la trocha, ¿no? O estas carreteras que no son asfaltadas, sino que son pura tierra, que han aplanado más o menos la tierra, ¿no? Para poder permitir el paso, pero no son asfaltadas, ¿no? Que al menos acá se les conoce como carreteras de trocha. Ya está. Listo, pero que igual te lleva al punto B. Entonces, lo que te dice es que tú tienes muchos caminos para poder llegar a tu objetivo. ¿No? Tú tienes muchos caminos para poder llegar del punto A al punto B. ¿Y qué es lo que busca el proceso administrativo? Lo que busca el proceso administrativo es que tú puedas llegar a tu meta. ¿Ok? Ahora, perdón. Ahora, el hecho de que tú puedas llegar a tu meta, ¿ok? El hecho de que tú puedas llegar, el hecho de que tú puedas llegar hasta tu meta, nos dice de que lo que busca el proceso administrativo no es complicar el proceso sobre cómo vas a llegar, ¿no? El proceso administrativo no está buscando hacerte más difícil este proceso, ¿no? No está buscando que complicarte la vida, todo lo contrario, ¿no? Nos dice, si tú sigues un adecuado proceso administrativo para poder lograr tus objetivos, lo que nosotros queremos lograr es que tú tomes el camino más adecuado. Que en este caso, ¿cuál sería mi camino más adecuado? Sería este, ¿no? ¿Por qué? Porque es un camino recto, es un camino seguro, ¿ok? Puedo llegar del punto A al punto B en menos tiempo, con menos recursos, con menos desgaste de mi vehículo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y más seguro. Entonces me dice que cuál es la mejor opción para que yo vaya, mi primera opción, ¿no es cierto? Mi primera opción sería la mejor opción para que yo vaya, para que yo pueda llegar al punto B. Pero también me dice, ¿no? Si tú no aplicas procesos administrativos, también a tu objetivo. No es que si en la aplicación del proceso administrativo no vas a poder llegar a tu objetivo. También puede ser que llegues a tu objetivo, pero aquí, cuando no aplicas el proceso, ya aumentamos la probabilidad del error, ¿no? Es decir, si tú no aplicas el proceso administrativo, es muy difícil que la opción que tomes sea la primera opción. Posiblemente tomes de repente la segunda o la tercera opción. ¿Qué involucra? Supongamos que tomas la segunda opción, ¿no? Uno, que es no, que este camino es mucho más riesgoso, ¿ok? Te va a tomar más tiempo. El camino es más largo, por lo tanto te va a tomar más recursos, ¿ok? El riesgo también, la seguridad es menos seguro. ¿Ok? Entonces, no es el mejor camino, ¿no? Y también corres el riesgo de que no llegues a tu objetivo. O también de repente puede ser que tomes el tercer camino, ¿no? Entonces, ¿qué te necesitamos? El tercer camino también te va a tomar más tiempo, mayor desgaste de tu recurso, en este caso vas a malgastar más tu vehículo, más combustible también y también es mayor riesgo. ¿Ok? Entonces, puede ser que lleguemos del punto A al punto B sin el proceso administrativo, sí, pero la pregunta es cómo llegamos. ¿Ok? Vamos a llegar con nuestros vehículos más dañados, con mayor gasto de combustible, en mayor tiempo. En cambio, si tú sigues el proceso administrativo, te va a ayudar a asegurar que tú tomes el camino más seguro. Para eso es que existen los procesos administrativos, ¿no? No para complicarnos la existencia, no para hacer que el proceso sea más complejo de lo que debería ser, sino todo lo contrario, para poder primero que nada aminorar el riesgo probable que pueda haber y segundo también existe para que puedas precisamente tomar
la decisión más adecuada y puedas llegar a tu objetivo de la manera más segura con mayor optimización de tus recursos, ¿no? Esa es la finalidad por la que existe el proceso administrativo, ¿no? Ahora, este proceso administrativo eh, tiene sus 4 etapas, ¿ok? Y, perdón, y precisamente para eso nos menciona, ¿no? Que el proceso es utilizado para la correcta administración de nuestros recursos, poder llegar de manera más sencilla a nuestras metas, ¿no? Y que este proceso debería ser conocido por toda la empresa para que también se pueda trabajar de manera más adecuada con todo nuestro equipo, ¿no? Entonces buscamos nosotros ello. Eh, mediante este proceso administrativo, como mencionábamos, teníamos acá 4 fases. Y vamos a empezar a definir la primera fase, que es la etapa de la planeación, ¿no? Que en esta etapa de la planeación, ¿ok? Es cuando nosotros esa etapa de la planeación es cuando nosotros empezamos a predefinir los objetivos que vamos a tener. ¿Ok? Es cuando empezamos a predefinir los objetivos y metas, a pronosticar cuáles son los resultados que queremos y empezamos también a establecer la estrategia que queremos utilizar para poder llegar a nuestros objetivos y poder accionar futuros problemas, ¿no? Es decir, poder ver si es que de repente esto que estamos planeando es la solución al problema que tenemos, ¿no? Poder ver de repente qué pasa si más adelante las cosas no salen como nosotros esperábamos. ¿Qué pasa si se da algún problema, si se da algún conflicto? ¿Cómo debemos afrontar esa situación? Para eso está mi proceso administrativo, ¿no? Precisamente mi proceso administrativo está para que yo pueda, planear todo ello. Ahora, normalmente las empresas utilizan esta etapa de la planeación porque es la etapa donde tú empiezas a crear la estrategia, empiezas a dirigir tu objetivo, porque lo que tú quieres es que tu objetivo se logre, ¿no? Lo que tú quieres establecerte es un objetivo posible, un objetivo viable y un objetivo que pueda generarte ganancias, ¿no? O que pueda generar beneficios. Y es muy importante que en esta parte de la planeación se haga con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque si tú de antemano te equivocas en el primer paso, si tú planeas mal una actividad o algo, el resto del proceso va a ser inadecuado y no va a tener resultados positivos. Y en el sector público es obligatorio trabajar en base a la planeación. ¿Por qué? Porque si de repente tú en el sector privado haces una mala inversión de repente y sales perdiendo, directamente el que pierde eres tú. ¿Por qué? Porque es tu dinero, es tu empresa, es tu capital. ¿Ok? Por lo tanto, quien pierde eres tú, quien se afecta eres tú. Entonces tú puedes ser dueño de tus decisiones. Pero en el sector público no. ¿Por qué? Porque en el sector público tú no eres dueño de la empresa. En el sector público tú no dispones de un dinero propio. Tú estás utilizando la inversión pública, es decir, estás utilizando el dinero de todos. ¿Ok? Entonces, en este caso del sector público, tú no te puedes dar el lujo de agarrar de repente y decir, vamos a ver si es que sale o no sale esto, vamos a ver cómo va, cómo funciona, si es que tiene o no tiene resultados positivos. No, en el sector público tú tienes que, perdón, en el sector público tú tienes que ser muy exquisito, muy exigente con todos los procesos que te establezcas, porque si es que hubiese algún error, algún equívoco, alguna pérdida, quienes salen perdiendo son todos los ciudadanos. Les pongo un ejemplo, ya de repente muchos de ustedes recuerdan este ejemplo, de una alcaldesa en Lima. Me parece que esto ha sido hace más de 10 años, ¿ya? O no tanto, no recuerdo, pero ya bastantes años, hace muchísimos años. ¿Ok? Y esta alcaldesa de Lima hizo un proyecto. Agarró y dijo que en Lima hay muchas playas que son rocosas, o sea, hay playas que no tienen arena natural, sino que son playas que tienen rocas, ¿no? Que tienen piedras, rocas. Y dijo que estas playas rocosas no permitían o no eran aptas
para el veraneante promedio, ¿no? Es decir, que las personas que quieren veranear, por ejemplo, no optaban ir a estas playas precisamente por lo que eran playas rocosas. Y dijo que para poder fomentar el turismo, ¿no? Durante el verano en estas playas, agarró e hizo un proyecto de poder arenizar estas playas, ¿no? Su proyecto fue querer colocar arena en estas playas. ¿Y qué fue lo que hizo? Compró no sé qué tantas toneladas de arena artificial. Mandó a traer otro tanto de toneladas de arenas de otras playas. Y agarró y colocó la arena artificial sobre estas playas rocosas. ¿Ok? Hubo una inversión de millones, de millones, de millones. ¿Ok? Y colocó la arena artificial sobre estas playas rocosas. ¿Y qué fue lo que pasó? La misma noche que agarró y colocó, eh, ¿ok? Este, lo que pasó? Que la marea subió, ¿ok? Que la marea, eh, que la marea subió y se llevó esa misma noche toda la arena artificial y toda la arena de otras playas, el mar se lo llevó, regresando la playa a su estado natural, ¿no? Que es una playa rocosa, lo que ocasionó, lógicamente, la pérdida de toda esa arena y, por lo tanto, la pérdida de todos los millones invertidos en ello. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Que de arranque no hubo una buena planeación de este proyecto. Arenizar playas rocosas se puede hacer, se puede hacer. De hecho, hay muchos países, ¿no? Hay muchos países costeros que lo han hecho por cuestiones de turismo, pero no es simplemente agarrar, traer arena y colocarlos. ¿Ok? Todo eso requiere un estudio de suelos, eso requiere un estudio profundo, ¿no? Un estudio geotécnico. Entonces, al parecer, durante esa etapa de planeación, esta alcaldesa no había previsto nada de ello. Lo vio tan sencillo como que coloco toneladas de arena y listo, ya está. ¿Ok? ¿Y cuál fue el problema de esta mala planeación que ocasionó pérdidas económicas, en este caso, a toda la población, bueno, en este caso específicamente a toda la población limeña, quienes son los que asumen su pago de arbitrios, ¿no? Su pago de impuestos, todo ello. Entonces, y esta alcaldesa ha sido juzgada por ello, ¿no? Ha sido, incluso ha recibido una condena por ello, ¿no? Entonces, dentro del sector público, tú tienes todas las actividades que se trabajan, tienen que hacerse con la debida, perdón, todos los proyectos que se trabajan tienen que hacerse con la debida, tienen que hacerse con la debida planeación, porque si algo sale mal, afectamos directamente a todo un país. Después del proceso de la planeación viene lo que es la organización. ¿Ok? Que la organización es cuando ya tenemos la estrategia y empezamos a distribuir las tareas entre los servidores públicos, entre las diferentes funciones, para que puedan asumir sus responsabilidades sobre estas, para poder lograr este objetivo. Esta parte de la organización es muy importante, es una de las más importantes de todo nuestro, es una de las más importantes de todo nuestro proceso, porque es aquí donde nosotros asignamos las tareas a los responsables de cumplirlas. Y si nosotros asignamos de manera inadecuada o asignamos una tarea a alguien que no está en la capacidad de poder hacerlo, básicamente ya estamos fracasando en el proyecto. Es por eso que aquí tenemos que analizar claramente la calidad de trabajadores que tenemos, las capacidades que cada uno de ellos tiene, y si es necesario poder recurrir al reclutamiento y selección de personal. Por ejemplo, perdón, en nuestra sesión pasada nosotros veíamos que podíamos entrar a la página de convocatorias CAS, ¿no? Veíamos que podíamos entrar a esas páginas para poder ver, los puestos de trabajo que se estaban ofertando, ¿no? Para poder ver qué puestos de trabajo estaban, eh, para poder ver qué puestos de trabajo se estaban solicitando. Vimos que podíamos hacer ello, pero también vimos que al hacer eso, ¿no? También vimos que, vemos que hay instituciones que a veces sacan cantidad de convocatorias.
¿Y cómo es que las instituciones públicas deciden contratar personal? No es que simplemente agarran y dicen, a ver, yo soy jefe de recursos humanos, ¿no? Y digo, a ver, tengo un escritorio libre, tengo espacio en mi oficina, ay, me voy a traer un asistente más, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo nada que hacer, porque, no sé, como tengo un escritorio libre, voy, pido, me autorizan y ya no. Sino que si yo de repente dentro de mi área quiero una persona más, tengo que ir con mi proyecto, con mi planificación donde la autoridad y decirle, ¿no? Tenemos este proyecto, tenemos esta planificación, tenemos esta tarea y necesitamos este trabajador para poder lograrlo, ¿ok? Necesitamos esta tarea para poder lograrlo, ¿no? Y entonces, okay, como vemos, ¿no? Necesitamos esta tarea para poder hacerlo y ahí la gente dice, ah, ok. Entonces, si requieres este personal, te aprobamos y recién podemos convocar y podemos contratar, ¿no? Es por eso que cada cierto tiempo vemos de que hay estas convocatorias de personal, porque para que te convoquen, ¿no? Para que tú puedas trabajar, es porque definitivamente ha tenido que surgir la necesidad de tu trabajo. Es porque ha tenido que surgir la necesidad es porque ha surgido la necesidad de tener que contratarte, ¿no? Entonces, entonces, y esa es la parte de la organización, ¿ok? Esta es la parte de la organización en la que nosotros empezamos a seleccionar al personal, a dividir las tareas operativas y proporcionar materiales y recursos. Dentro del sector público, recuerden que todos estamos en dentro del sector público, recuerden que todos estamos en la obligación, básicamente, ¿ok? De tener que cumplir con las tareas que se nos asignen para poder lograr los objetivos de la empresa. Después viene el proceso de dirección. El proceso de dirección ya es la ejecución, ¿no? Ya es cuando ponemos manos a la obra. Y en este proceso de dirección, ya las figuras de autoridad son los que más van a destacar. Nosotros como asistentes pues, nosotros como asistentes, de repente podríamos nosotros apoyar, podríamos de repente a nuestro jefe o a nuestra figura de autoridad, ¿no? Podríamos apoyarlo en ese momento, ¿no? Para poder eh, lograr los objetivos, todo ello. Pero aquí quien tiene que mostrar toda su eficiencia, quien tiene que poner todo de sí es directamente la figura de autoridad, ¿no? Ellos son los que van a tener que mostrar toda la eficiencia. Ahora, ¿y qué se requiere? En este punto, que haya bastante motivación para el personal. Va a ser muy necesario que el personal se mantenga constantemente capacitado. También vamos a necesitar que haya primero que se dé la remuneración acorde, ¿no? Porque si al personal no se le remunera adecuadamente, tampoco va a surgir la motivación para poder laborar. Vamos a requerir que haya una comunicación fluida, donde ahí, por ejemplo, sí, nosotros como asistentes, perdón, donde ahí, por ejemplo, sí, nosotros como asistentes podríamos apoyar en esta comunicación, ¿no? Podríamos ser entes comunicativos para poder mejorar la comunicación, ¿no? Y también la atención de necesidades. Tenemos que estar pendientes de todas las necesidades que nos puedan comunicar para poder dar respuesta inmediata y no descuidarnos de repente en alguna de estas, de repente en no cubrir alguna necesidad que sea básica para el cumplimiento del trabajo. Ok, y también la comunicación fluida, como decíamos, ¿no? Que eso es muy importante, ok, que la comunicación se mantenga durante todo el proceso. Ok, este proceso se le conoce también como la parte dinámica porque es el momento en el que nosotros nos encargamos de que la estrategia se haga realidad. Y por último ya viene lo que es el control. ¿No? Que ya el control es cuando ya terminamos el proceso. El control ya se da cuando ya se completó, cuando ya se culminó todo este proceso, ¿no? Y ahora qué es lo que sigue de todo este proceso, ¿no? Ya lo que sigue es, primero que nada, poder comparar los resultados obtenidos.
si los resultados que nosotros tenemos eran los que esperábamos, eran los que queríamos conseguir, ¿no? Después de ello, también evaluar y analizar los resultados que hemos obtenido, ¿no? Para poder ver si es que hemos tenido alguna falla, cuál ha sido la falla que hemos tenido y cuáles son las áreas de mejora que debemos de tener, ¿no? También tenemos que analizar nosotros lo que es las correcciones inmediatas. Recuerda que no todo proceso va a ser perfecto, ¿ok? Los procesos siempre tienen altos y tienen bajas. Entonces tienes que aprender, por ejemplo, de las bajas que hayas podido tener, tienes que aprender a ver dónde se dio este problema y cómo es que se está buscando la solución a este problema. ¿No? Tienes que aprender a, perdón, tienes que aprender a identificar dónde está tu área de necesidad de mejora. ¿Ok? Y todo esto nos habla del proceso administrativo, que recuerda que dentro de las entidades públicas es obligatorio, no es opcional, es obligatorio tener que cumplir con estos procesos para cualquier actividad que uno quiera realizar. Y estos procesos tienen que quedar escritos. ¿Por qué? Porque supongamos que trabajas en una municipalidad y construyeron un puente. ¿Ok? Si es que te cae alguna fiscalización de cualquier tipo, te van a pedir toda esta documentación para decirte cuál fue la necesidad, cómo fue la ejecución, cómo fue el trabajo, cuáles fueron de repente problemas, errores, contingencias que se dieron en el momento. Te van a pedir toda esta información y tú tienes que otorgarla, tienes que ponerla a disposición. ¿Ok? Entonces tienes que ponerla a disposición. ¿Ok? Entonces va a ser muy importante que realicemos todo este proceso y también que lo tengamos documentado. ¿Quién se va a encargar de realizar este proceso? Va a ser directamente el jefe de área. Pero ¿de quién se va a tener que apoyar para poder realizar todos estos pasos? Va a surgir la necesidad de tener que apoyarse de va a surgir la necesidad de tener que apoyarse de nuestros asistentes. ¿Ok? Y ahora, ya que estamos hablando precisamente del proceso administrativo y que estamos tocando también lo que es el flujo administrativo, vamos a tocar también otro tema llamativo, otro tema que es de nuestra atención, que tiene que ver bastante con lo que es la documentación, lo que es el flujo de trabajo y la gestión documental en las entidades. Y primero, antes de poder hablar de lo que es la gestión documental, primero tenemos que empezar a definir qué es un documento. ¿Ok? Ahora, el documento, primero que nada, las empresas a diario tienen diferentes procesos. Todos los días la empresa tiene procesos. ¿Ok? Desde el momento en el que de repente, te vamos a poner ejemplos cualquiera, ¿ya? Un cliente vino a comprar un producto. Eso es un proceso. Los trabajadores vinieron a elaborar el día de hoy. Eso es un proceso. Le pedí a mi trabajador que hiciera un trabajo, ¿ok? Que hiciera una labor o le encomendé una labor a mi trabajador. Eso es un proceso. ¿Ok? Fui y saqué copia a un documento. Eso es un proceso. ¿Ok? Nuestra empresa tiene todos los días procesos, ¿no? Cada acción que hacemos es un proceso. ¿Y qué son los documentos? Los documentos es la plasmación escrita de estos procesos. Nos dice que las entidades necesitamos que todos estos procesos queden plasmados, ¿ok? Necesitamos que estos procesos queden evidenciados. ¿Y cómo los evidenciamos de manera escrita? A través de un documento, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo soy una empresa y hoy día vendí 30 productos. Muy bien, ¿cuáles serán los documentos que evidencian que el día de hoy vendí mis 30 productos? En este caso serían, por ejemplo, las boletas o las facturas, ¿no? La boleta o la factura sería el documento las boletas de venta, en este caso serían los documentos que evidencian que el día de hoy yo vendí mis 20 productos, ¿no? De repente otro proceso. Vinieron a trabajar, hoy día vinieron a elaborar los trabajadores. ¿Cuál sería el documento? El registro de marcación, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos ellos son procesos que se dan. Perdón.
Todos ellos son procesos que se dan dentro de las organizaciones, ¿no? Y todos estos procesos tienen que quedar plasmados. ¿Mediante qué? Mediante el documento. Ahora, el documento es por necesidad de la empresa. Uno, porque la empresa necesita tener esto como antecedente para su toma de decisiones, para sus antecedentes, para establecer incluso también de repente próximas metas que puede tener. Entonces, la empresa necesita tener esta documentación. Y por otro lado, también la empresa, y por otro lado, también las entidades necesitan tener la documentación por obligatoriedad, porque es obligatorio que las entidades plasmen sus procesos en documentación, porque ante alguna auditoría o algo que en algún momento pueda caer sobre la empresa, lo que les van a auditar va a ser precisamente la documentación. Ok, supongamos, ¿no? Yo agarro, vengo y te digo, ya, soy defensa del consumidor, ¿ya? Soy defensa del consumidor. Y vengo y te digo, a ver, mira, he venido a hacer una visita a tu empresa. Y tú me dices, ya. Y te digo, préstame por favor tu libro de reclamaciones. Tú me dices, ah, sí, claro, toma, mira, acá está mi libro de reclamaciones. Y yo te digo, ok, ahora mira, yo evidencio que en tu libro de reclamaciones te registró un reclamo en, en junio del 2024. Alguien vino y te puso un reclamo en junio del 2024. Tú de repente agarras y me dices, ah, sí, sí, vinieron en junio y vino un cliente en junio que presentó un reclamo. Ya está, yo te digo. Y dime, ¿qué hiciste para solucionar en ese momento ese reclamo? ¿Cuáles fueron las acciones que tomaste? Y tú me dices, ah, bueno, mira, te comento, ¿no? Las acciones que yo tomé fueron, las acciones que yo tomé fueron, las acciones que yo tomé fueron, llamé al cliente, el cliente vino, le expliqué la situación, ¿no? Y quedamos en un buen acuerdo, ¿no? Agarramos, le compensamos al cliente, le dimos un regalo y al final nos dimos la mano y todo quedó perfecto, ¿no? El cliente se fue contento y todo bien. Y yo te puedo decir, muy bien, ¿y dónde está la documentación que me demuestra ello? Tú me podrás decir documentación. No hicimos documentación, o sea, fue así nomás. El cliente vino, lo llamamos y en ese rato ya solucionamos todo con el cliente, ¿no? Yo te puedo decir, ok, yo te puedo creer que verdaderamente haya sido así, ok, pero ¿dónde está la documentación que verdaderamente cerciore, ¿no? Que verdaderamente me asegure que el proceso se dio de esta manera? Si no hay esa documentación, yo no te voy a poder decir como que, si no hay la documentación, no te voy a poder, no puedo asegurar que verdaderamente el proceso se dio así. ¿Ok? Por lo tanto, yo requiero de esa documentación. Es por eso que el documento es obligatorio. Y ahora, cuando hablamos del sector público, el manejo que damos a la documentación es un poco diferente al manejo habitual que vamos a poder ver es un poco diferente al manejo habitual que vamos a poder ver en la documentación de cualquier otra entidad. Y es por eso que aquí vamos a ver el flujo documentario, ¿no? Primero le vamos a leer rápidamente cuál es el flujo documentario que se da en las instituciones públicas y después vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos, ¿ok? Y vamos a empezar primero a hablar ya está, acá está. Listo, y vamos primero a empezar a hablar del flujo documentario desde la recepción de solicitudes o documentos, la evaluación de asignación y recursos, rutas y aprobaciones, procesamiento y ejecución, seguimiento y control, archivo y conservación y la optimización continua. Y vamos a profundizar en cada uno de ellos. Empezamos primero por la recepción de solicitudes o documentos. Cuando un documento quiere ingresar a una entidad pública, cuando un documento externo quiere ingresar a una entidad pública, ¿ok? Supongamos que tú eres un usuario que quieres mandar un documento a la entidad pública. Eres una empresa o eres otra entidad pública
y quieres mandar documentación a determinada entidad pública, pero eres externo, eres ajena a esta entidad. ¿Ok? Cuando tú eres una persona o una empresa externa a esta entidad pública, totalmente ajena, tu documentación siempre, sí o sí, va a tener que pasar por el área de mesa de partes. ¿Quiénes son los de mesa de partes? Son los encargados de recibir la documentación que nosotros podamos generar. Ellos son los encargados de recibir la documentación. ¿Ok? Ahora, mesa de partes, ellos se encargan de agarrar y recepcionar para darles el ingreso a la empresa. Ningún documento puede entrar a la entidad pública, ningún documento externo puede entrar a la entidad pública sin antes pasar por este filtro de mesa de partes. Eso es obligatorio, ¿ok? Es obligatorio que mis documentos pasen por mesa de partes. Ahora, mesa de partes se va a encargar, ¿ok? De darles el ingreso a esta documentación. Y después también mesa de partes se va a encargar de la evaluación y la asignación de recursos, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, ahora, en cuanto a la recepción de solicitudes, ¿no? Si tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, perteneces a la entidad pública, supongamos que tú eres un trabajador de la entidad pública, ¿no? Y quieres enviar un documento a otra área, ya no es necesario que vayas por mesa de partes, sino de frente mandas tu documento a esa otra área. Es decir, si tú eres asistente de recursos humanos y quieres enviar un documento al jefe de contabilidad, ya no es necesario que tu documento pase por mesa de partes, porque tú ya eres parte de la institución. Entonces tú de frente mandas tu documento al área de contabilidad. Pero si tú de repente eres un ex trabajador de la empresa, ¿ok? Ya renunciaste a la empresa, ya no trabajas en la empresa y quieres que te den de repente una copia de tus boletas de pago, ¿ok? Y tienes que solicitarlas, tú tienes que hacerlo por mesa de partes. ¿Por qué? Porque ya no eres trabajador de la empresa. En cambio, mientras seas trabajador de la empresa y tú quieres que te den una copia de tus boletas de pago, de frente vas a, en este caso, a recursos humanos, ¿no? De frente vas a recursos humanos y pides y entregas ahí tu solicitud. Pero cuando ya eres ajeno, toda documentación sí o sí tiene que pasar por mesa de partes. Ahora, mesa de partes no solamente se va a encargar de agarrar, sellarte el documento y listo, ¿no? Mesa de partes no solamente va a agarrar, te va a poner un sellito y chao, no. Sino que mesa de partes también tiene que encargarse de la evaluación y la asignación de recursos. ¿No? Por ejemplo, muchas veces los ciudadanos, por lo general, no tanto otras empresas, sino los ciudadanos, por lo general, cuando dirigen sus solicitudes, cuando dirigen su documentación, siempre a veces cometen el error de dirigirlos a las áreas que no son las indicadas, ¿no? Por ejemplo, supongamos yo quiero presentar quiero presentar en la, en la municipalidad de mi distrito que mi vecino hace mucha bulla. Mi vecino lleva mucho tiempo haciendo bulla, haciendo escándalo, mi vecino es muy bullicioso, ¿no? Mi vecino es muy pesado. Ya de repente ya está cayendo de repente en un acoso constante, ¿no? Y yo quiero que tomen alguna acción con mi vecino. Entonces, ¿qué hago? Normalmente, ¿qué es lo que yo hago? Yo debería de dirigir mi documento de repente a seguridad ciudadana o a servicios ciudadanos, ¿no? Pero yo agarro y digo, no, mi situación yo quiero que la vea el mismo alcalde. Yo quiero que el alcalde de mi distrito vea y agarro mi documento y lo dirijo, ¿no? Al alcalde o la alcaldesa, tal, 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 tal. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Yo mando a mesa de partes. ¿Qué es lo que tiene que encargarse mesa de partes, no? Uno, de agarrar y leer la terna de mi documento, ¿no? Agarrar y leer de qué trata la solicitud, de qué trata el documento o de qué trata el documento que estoy presentando. Y una vez después de leer, ¿no? De qué trata mi documento, todo ello, lo que tiene que hacer también ya mesa de partes es reasignar los recursos y la evaluación, ¿no? En este caso, informarme a mí como ciudadano, ¿no? A ver, estoy leyendo que su documento trata de esto, ¿no? Sí, ya está, no lo vamos a derivar esto a alcaldía. ¿Por qué? Porque el alcalde no ve estos asuntos. Quien se encarga de ver estos asuntos es directamente el área del servicio a la ciudadanía.
Porque yo de repente como ciudadano agarro y le digo, no, pero es que yo quiero que lo vea el alcalde. Se le tiene que explicar al usuario. Se le tiene que decir, mire, si yo se lo envío esto al alcalde, ¿qué es lo que va a hacer el alcalde? El alcalde va a agarrar, va a leer este documento y él mismo lo va a derivar al área de atención a la ciudad, de atención al ciudadano. ¿Ok? Y por el contrario, lo único que vamos a hacer es dilatar más el tiempo, vamos a alargar más el tiempo de resolución. Mejor es que de frente lo derivemos al área correspondiente. Entonces, mesa de partes también se tiene que encargar de ello, ¿no? Después también están las rutas y aprobaciones. No significa que donde ingresó o al área donde mesa de partes derivó el documento, no significa que ahí mismo se queda, se resuelve y se va. ¿Ok? No, sino que nos dice también que el área de mesa de partes también se va a encargar nos dice que el área de mesa de partes, eh, perdón, también se tiene que encargar de dar seguimiento a otras rutas y aprobaciones. Vamos, le voy a poner un ejemplo que hace algunos años a mí me pasó. Un trabajador había fallecido, ¿no? Por causas naturales había fallecido el trabajador, por una enfermedad, algo así. Y entonces, bueno, y ese trabajador que había fallecido, eh, su esposa vino y solicitó, no su esposa, perdón, su hijo mayor, ¿no? Su hijo mayor vino y solicitó una copia de las últimas 12 boletas de pago de su papá. ¿No? Él quería una copia de las últimas 12 boletas de pago de su papá porque no las tenía a la mano y las necesitaba, no me acuerdo qué, pero no sé para qué trámite, pero las necesitaba, ¿ok? Ahora, cuando el trabajador está en vida, ¿no? A veces vienen los esposos, las esposas, los hijos, las hijas, ¿no? El papá, la mamá, a querer pedirnos las copias de las boletas y esa información no se le puede dar a nadie más que a nadie más que al trabajador, ¿no? En este caso, cuando Mesa de Partes recibe la solicitud, lee que están pidiendo copias, ¿no? De boletas de pago y Mesa de Partes adecuadamente inmediatamente pasa ese documento al área de recursos humanos, área en la que yo laboraba. Ahora, nos llega este documento y dentro de recursos humanos nos empieza a surgir la duda. Y la duda es, verdaderamente, o sea, o realmente, eh, realmente, ¿no? El trabajador o tiene que laborar, ¿no? O mejor dicho, o el trabajador que ya no está en vida, el hijo tiene derecho de pedir esto, o tendría que tener de repente, no lo sé, algún documento, la sucesión intestada, no lo sabíamos, ¿no? Nos entra la duda. Ahora, en recursos humanos, por ejemplo, aunque conocemos de ciertos tipos de legalidades, no somos expertos en ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y este documento que llegó a recursos humanos, lo derivamos ¿a dónde? Al área legal. Agarramos un documentito y le pido al área legal, por favor, me ha llegado este documento, solicito su aprobación o solicito un informe en el que ustedes me indiquen si es que procede o no entregarle al hijo la documentación, ¿no? Ya está. Entonces, y en ese rato, ¿no? El área legal agarra, recibe el documento, lógicamente el área legal no es el único documento mío que recibe, ¿no? Tiene más documentación pendiente, así que tengo que hacer mi colita con mi documento, ¿no? Hasta esperar que el área legal me atienda, pero como te das cuenta, de mesa de partes lo dirigieron a recursos humanos, pero mi documento no se quedó en recursos humanos, sino que tuvo otra ruta. En este caso tomó la ruta al área legal. ¿Para qué? Para poder pedir una aprobación, ¿no? Entonces, y una vez que el área legal tome atención a mi documento, ¿no? Me van a atender seguramente, investigarán, leerán mi caso, me resolverán y me devolverán, ¿no? En este caso agarran y me devuelven, ¿no? En esa situación recuerdo que me autorizaron. Me dijeron, ¿no? Que por la ley tal, 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 que no sé qué más, que no sé qué, no sé qué otra cosa más, ¿no? Y el decreto no sé qué, sí se autoriza que en este caso el hijo pueda pedir, el hijo como familiar directo pueda pedir la copia de esta documentación. Entonces, a mí, como recursos humanos, me llega esta aprobación, ¿no? De otra área, y ahora sí, yo recién puedo seguir con el procesamiento y la ejecución. Perdón.
Es decir, que he tenido que pasar por este proceso necesariamente para que llegue todo, para que pueda proceder mi aprobación y ahora sí resuelvo, ¿no? En este caso ya le puedo entregar al trabajador, ya puedo yo sacar la copia de las boletas, ya puedo emitirlas, mi documento de respuesta listo para que el hijo del trabajador fallecido pueda venir a recoger esta información, ¿no? O en el caso, ¿no? Que el área legal me respondiese que no se puede entregar, yo también ese documento hubiese tenido que regresar a recursos humanos y yo también hubiese tenido que hacer mi informe, ¿no? Pues tenía que hacer mi informe de respuesta indicando que, de acuerdo al documento tal que me anexó el área legal, ¿no? Ellos me indican de que el hijo no puede tener acceso a esta documentación. Entonces, pues en este caso recuerdo que sí me aprobaron y después ya parece necesario el seguimiento, el control, el archivo y la conservación. Es decir, una vez que ya resolvimos esto, no es que, bueno, que entregamos, caso cerrado, nos votamos y deshacemos el documento, no. Y también en la optimización continua. Por ejemplo, muchos nos dicen, ok, pero este proceso es tedioso, ¿no? Para un hijo que simplemente iba a pedir una copia de las boletas de su papá, es un proceso muy largo, muy tedioso el que él la tenía que hacer, ¿no? De ir, presentar a mesa de partes mandarlo a recursos humanos mandarlo al departamento legal, el departamento legal devolverlo a recursos humanos y recursos humanos recién poder ejecutar. ¿No? Entonces, muchos diríamos, ¿cómo podríamos hacer que este proceso no sea con tantos pasos? ¿No? ¿Cómo podríamos hacer que este proceso sea mucho más fácil, más sencillo? ¿No? Y algunos por ahí agarran y nos dicen, ¿y no sería más fácil que yo vaya con el documento al área legal y le diga, a ver, asesor legal, abogados, una consulta, tengo este documento, ¿procede o no? Y que en ese rato ellos agarren, lo lean y me digan, sí, sí procede. Y de frente en recursos humanos ejecutemos en vez de estar derivando con documentación al área legal o no, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo hago eso? ¿Qué pasa si yo voy donde mi amigo del área legal y le digo, amigo, mira, me llegó este documento, ¿procede o no procede? Y me dice, sí, sí procede, dale nomás. Ah, perfecto. Listo, yo agarro, le doy, listo, le entrego la documentación y al final resulta que esto no procedía. Y vienen las quejas, vienen las denuncias de algo. ¿Qué voy a responder yo? Yo voy a decir, no, es que el asesor legal me dijo que sí procedía. El asesor legal, ¿qué me va a decir? ¿Y en qué momento yo te he dicho que procedía? Muéstrame la documentación, no dame las evidencias de que yo te dije que procedía, ¿no? Y como no voy a tener ningún tipo de evidencias, nada, porque no las pedí, porque no lo hice, ok, el perjudicado puedo ser yo, el perjudicado podría ser yo. Entonces, por cuestiones de legalidad es necesario tener que hacer estos procesos que a veces nos pueden resultar pesados, nos pueden resultar hasta tediosos, pero en realidad son muy necesarios. Ok, así que la optimización de repente podríamos hacer en poder dar mayor celeridad al caso, no en poder dar un mejor seguimiento para que se pueda resolver de manera más adecuada, pero saltarnos alguno de estos procesos no se recomienda ni se debería hacer, es una falta grave poder hacer. Tienes que trabajar tus procesos tienes que trabajar tus procesos acorde a cómo está establecidos en la ley 27444, que es la Ley General de Procesos Administrativos. ¿Ok? Te obliga a que trabajes en base a ello, ¿no? Y aquí también vemos los tipos de documentos que manejamos en las gestiones públicas. ¿Cuáles son los tipos de documentación que nosotros manejamos dentro de la gestión pública? Va a depender mucho el área en el que tú te encuentres. Como asistente administrativo, va a depender mucho el área en el que te encuentres para poder saber cuál es el tipo de documentación que vas a manejar. Pero por lo general vamos a encontrar ya determinado tipo de documentación como por ejemplo, documentos normativos que van a ser la Constitución, por ejemplo, las leyes, decretos, reglamentos, ¿no? Que estos documentos nos dicen que estos documentos nos establecen lo que son las reglas y directrices que rigen las acciones de la administración pública, ¿no? Asegurando la igualdad, ¿ok? Asegurando la igualdad y la coherencia en las decisiones políticas. También nos menciona que vamos a encontrar documentos administrativos.
¿no? Que son los que utilizamos como funcionamiento interno. Por ejemplo, las actas de reuniones, ¿no? Cuando se reúnen, cuando hay alguna reunión de área, alguna reunión de oficina, alguna reunión de jefaturas, alguna reunión también de autoridades, ¿no? Por lo general, siempre los asistentes están presentes, o por lo menos un asistente está presente. ¿Para qué? Para tomar nota del acta. ¿Qué es tomar nota del acta? Ok, poder tomar nota de las participaciones, ¿no? Como dijimos, es un proceso que es un proceso físico que tiene que quedar plasmado en escrito, y el acta es la plasmación de esta reunión, ¿no? En la que colocamos los puntos, lo que cada uno opinó, y después de ello los acuerdos que se han llegado, y todos los participantes firman esta acta. Perdón. Y todos los participantes firman esta acta, ¿no? Y en esta acta ya quedan por sentados los acuerdos que se hayan podido tener. Los memorándums, que muchas veces nosotros confundimos y hasta temor, ¿no? Le tenemos al memorándum, porque nosotros ya nos hemos hecho la idea que memorándum es igual al documento para llamar la atención, ¿no? Nos hemos quedado con la idea de que si yo te digo que te voy a mandar un memorándum, significa que te estoy mandando algo para llamarte la atención. Y no es así. El memorándum es un documento descendente. ¿Qué es un documento descendente? ¿No? Que va de que va de mayor rango a menor rango. Por ejemplo, tú como asistente no le puedes mandar un memorándum a tu jefe. ¿Por qué? Porque el rango de él es superior al tuyo. Pero tu jefe sí te puede mandar a ti un memorándum. ¿Y qué debe escribir o qué debe colocar tu jefe en este memorándum? Cualquier indicación que él considere importante que te quiere dar, ¿no? Por ejemplo, de repente te quiere decir, mañana vas a entrar una hora más temprano de tu horario habitual, ¿no? Pero tiene que comunicar por un memorándum. Si te quiere felicitar por el excelente desempeño que has tenido en determinada función, te tiene que felicitar a través de un memorándum. Si te quiere llamar la atención de repente por alguna falta cometida, es a través de un memorándum. Si te vas a ir de vacaciones y te va a notificar tus vacaciones a través de un memorándum. Si es que te vamos a hacer de repente una rotación de horarios, un cambio de horarios, te vamos a asignar una nueva tarea, una nueva acción, una nueva actividad, lo tengo que hacer mediante un memorándum. Cualquier información significativa que el empleador quiera dar a su trabajador, tiene que hacerla a través del memorándum, ¿no? También, también vamos a encontrar, por ejemplo, los informes internos, ¿no? ¿Qué son los informes internos? Son las respuestas ante las solicitudes. Cuando en tu área alguien te solicita algún tipo de información o algo y tú quieres emitir la respuesta, tienes que hacerlo a través de estos informes internos, ¿no? También las comunicaciones oficiales, o también llamados los oficios, ¿no? Que los oficios por lo general se utilizan cuando vamos a enviar documentación fuera de la empresa, ¿no? Cuando vamos de repente a saludar a otra entidad porque es su aniversario. Entonces, ¿qué tienes que mandar? Tienes que mandar un documento oficial, ¿no? Como quien diría oficial por parte de la empresa, ¿no? Y este documento oficial se le conoce como el oficio, ¿no? El oficio, también se puede manejar internamente dentro de la empresa, ¿no? Pero es más común que se utilice de manera externa en la empresa. Perdón. Ok, también vamos a ver lo que son acá están, ¿no? Las comunicaciones oficiales, y que todos ellos lo que buscan es poder facilitar la coordinación entre las áreas. Lo que buscan es poder informar de manera más rápida y más adecuada para una toma de decisiones más correcta, ¿no? También por aquí vamos a ver lo que es, vamos a ver por acá estamos, ¿ok? Lo que son los documentos de gestión, como por ejemplo los planes, los presupuestos, los informes de rendimiento y evaluaciones, ¿no? Estos documentos de gestión, por ejemplo, son también llamados documentos de transparencia activa. ¿Qué son los documentos? Y justo abajo vamos a ver los documentos de transparencia. ¿Ok? Pero vamos a ir viendo poquito a poco. ¿Qué son estos documentos de transparencia? Es documentación a la que todos tienen acceso. ¿Ok? Pero entonces, cuando hablamos de presupuestos, es que las entidades públicas, cuando quieren hacer algún tipo de obra, algún tipo de inversión o algo, ellos deben manejar
todo en base a presupuestos, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿por qué a cada área, a cada oficina se le pide que haga una planificación anual? ¿No? Por ejemplo, ahorita que estamos terminando el año 2025, muchas de las áreas de las oficinas de instituciones públicas probablemente ya están trabajando en su planificación anual del 2025. ¿No? ¿Por qué? Porque en el sector público no trabaja únicamente en base a rutina. No es que vamos a hacer de esas actividades diarias de rutina, que pase el día y así, no. Sino que de acuerdo a la ley Servir, las áreas de las instituciones públicas tienen que tener proyecciones, tienen que tener metas, tienen que tener objetivos. Y cada área tiene que plasmarse, ¿no? Para el 2025 sus proyecciones, metas, objetivos. No lo sé, por ejemplo, yo soy del área financiera, ¿ya? Entonces, ¿cuál puede ser mi meta, mi proyección? ¿No? Mi proyección puede ser optimizar el gasto en un 30%, ¿no? Y tengo que planificar durante el año cómo lo voy a hacer. De repente yo soy del área de almacén, ¿no? ¿Y cuál es mi, perdón, yo soy del área del área legal, ¿ya? ¿Y cuál es mi meta, cuál es mi proyección para el 2025? Digitalizar toda mi documentación. ¿Ok? Convertir toda mi documentación física en digital. Y para eso tengo que hacer mi proyección, mi trabajo, mis planes, mis presupuestos, todo ello. ¿No? ¿Y por qué cada área tiene que preocuparse en establecer sus actividades anuales? Porque de acuerdo al tipo de actividades que hagan, de acuerdo al tipo de plan que presenten, es que también se les va a asignar su presupuesto anual. Si tú presentas un buen plan de actividades, se te asigna más presupuesto para tu área. Si presentas un plan pobre, ¿no? De actividades, te va a asignar también menos presupuesto para tus actividades. Así que ahí todo va a depender de ti, ¿no? Entonces, por eso que las áreas se esfuerzan mucho, ¿no? Para poder, perdón, las áreas, los departamentos se esfuerzan mucho para poder planificar sus actividades, ¿no? Para poder tener sus planes estratégicos, sus evaluaciones. Por eso acá nos dice que estos documentos son cruciales para el seguimiento y la evaluación del desempeño de la entidad pública. Como te mencionaba, las entidades públicas no pueden ya trabajar únicamente en base a rutina, ¿no? En base a, esta es nuestra rutina, esto es lo que vamos a hacer, no. Las entidades públicas ahora tienen que trabajar más tienen que trabajar en base a proyecciones, ¿ok? Eso es parte de la modernización del sector público. También hablamos de los documentos de transparencia. Por ejemplo, todos tenemos derecho al acceso de la información en el sector público. Tú tienes derecho a saber qué está haciendo el sector público con el dinero, qué está haciendo el sector público con el presupuesto, ¿no? ¿En qué se está trabajando? ¿No? Esa es una pregunta que varias veces nos hacemos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿No? Es una pregunta muy común que muchas veces nos hacemos. Entonces tú tienes que saber ya de antemano que tú tienes todo el derecho de saber esta información. ¿Y esta información dónde la encontramos? Esta información la encontramos en la documentación de transparencia. Existen dos tipos de transparencia: transparencia activa y transparencia pasiva. ¿Qué es la transparencia activa? La transparencia activa es la documentación a la cual tú tienes derecho a acceder y puedes acceder a ello sin necesidad de pedirlo siquiera. Ok, por ejemplo, informes financieros, ¿ok? Gastos, presupuestos e informes financieros de las entidades públicas. ¿Tú puedes saber cuáles son los informes financieros de una entidad pública? Por supuesto que puedes saberlo. Y esa información ni siquiera tienes que ir a la entidad pública a pedirlo, sino que esa información ya la tienes a la mano, solo tienes que buscarla para poder obtenerla. ¿Y dónde la busco? ¿Dónde la encuentro? ¿Ok? Simplemente lo que tienes que hacer es ingresar a tu portal del Estado peruano, ¿no? A ver, vamos a ingresar. A ver, perdón, a ver. Ay, ay. Ya está. Acá, por ejemplo, acá está, ¿no? Inicio. Vamos a ver, mientras carga la página. Por ejemplo, es la plataforma digital única del Estado, ¿no? Y acá, por ejemplo, puedes ver, acá, por ejemplo, ¿no? Te dicen, ¿qué está haciendo el Estado peruano?
Acá te informan todo lo que está haciendo en este momento el Estado peruano, ¿no? Acá te dicen, estamos haciendo estas campañas, acá puedes colocar, ver todas las campañas y vas a poder tener acceso a todas las campañas que actualmente está trabajando. Ahora, vamos a colocar aquí rendición de cuentas, ¿ya? Rendición de cuentas, rendición de cuentas. Acá está, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo cualquiera vamos a utilizar. Y acá, por ejemplo, pueden ver de esta entidad pública que aquí está acá está, por ejemplo, las rendiciones de cuentas. ¿Ok? Aquí puedes ver costos de servicio de saneamiento del 2019, 2021, 22. Acá puedes ver todas las rendiciones de cuentas, las convicciones. ¿Ok? Si tú quieres saber en qué se gastó el dinero, aquí está todo publicado. Únicamente para que tú ingreses y de frente puedas tener acceso a la información. Esta es la transparencia activa. Información a la cual tú tienes derecho y que está disponible, ¿ok? Es información que tú tienes derecho y está disponible. Y lo único que tienes que hacer es buscarla, lo único que tienes que hacer es ir hacia ella y nada más, ¿ok? No, y también tenemos la documentación o la información de transparencia pasiva. ¿Qué es la información o la documentación de transparencia pasiva? La transparencia pasiva es aquella con la cual tú también tienes derecho a poder ver, a poder obtener, pero que no la vas a encontrar publicada, sino que muchas veces por cuestiones de extensión del documento, muchas veces incluso hasta por cuestiones de seguridad, ¿no? Del Estado, esta documentación permanece dentro de las instituciones públicas. Pero voy a tener acceso a ella. Sí, sí vas a tener acceso a ella, pero ¿cómo va a ser tu acceso a esta? Tienes que pedirla, ¿ok? No tienes que justificar, no tienes que ir a decir de repente, no tienes que ir a decir de repente, quiero la información porque necesito hacer esto, el otro, porque quiero revisar esto. No, no tienes que dar una justificación. Basta con que tú lo pidas y esperes el tiempo, no esperes que pase su trámite, su proceso adecuado, su aprobación adecuada para que la puedan poner a tu disposición. No te pueden negar esta información. ¿Ok? El sector público no te la puede negar. Tú como asistente hay información que tienes que informarte sobre qué información es de transparencia activa, qué información es de transparencia pasiva y cuáles son las que no te puedes negar, porque negarte ante alguna de ellas podrías estar incurriendo en un delito. Perdón. Entonces, estas son la documentación de transparencia, pasiva. ¿Ok? Y también tenemos los murales de transparencia, ¿no? Que ya son como los periódicos murales que, por ejemplo, podemos encontrar y que ahí mismo podemos de repente ver, ahí mismo podemos ver en estos periódicos murales ya publicada la información de transparencia activa. También vamos a ver los documentos de gestión de personal. Si eres un asistente administrativo que en el sector público que elabora en las áreas de, por ejemplo, recursos humanos, vas a trabajar bastante con esta información de gestión de personal, como contratos, adendas, nóminas, evaluación de desempeño, políticas de recursos humanos, boletas de pago también, que es muy importante. Entonces, esta ya es información con la cual tú tienes con la cual tú te generas mayor acceso a mayor acceso al personal, ¿no? Y que también es información que se trabaja con más confidencialidad, ¿no? También vamos a poder ver la documentación de proyectos. Por ejemplo, toda la primera parte que habíamos visto sobre la documentación, toda la primera parte que habíamos visto sobre sobre el proceso documental, sobre el proceso administrativo, la planeación, todo ello, toda esa documentación que tú generes tiene que ir acá en lo que son los proyectos, que pueden ser las propuestas, que pueden ser los informes de avances, cronogramas de trabajo, informes de repente eh, de repente de problemas que hayan podido surgir, cómo se han dado, informe de incidentes, ¿no? Que todo ello ya se maneja dentro de estas entidades, perdón, dentro de este tipo de documentación es donde vamos a manejar todo ese tipo de, es donde vamos a manejar todo ese tipo de información, ¿no? Dentro de ellos. ¿Ok? Ahora,
Acá también nos menciona, ¿no? Que son cruciales para planificar, ejecutar y evaluar los proyectos específicos y poder asegurarnos de que estos proyectos o estos planes o estos presupuestos estén acordes a la o estén de la mano con lo que es con lo que es ay, se me fue la palabra. Ya, con lo que son los objetivos de la entidad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en este tipo de documentación es donde podemos evaluar si la viabilidad de los proyectos, donde el asistente, si bien es cierto, él no se va a encargar de evaluar la viabilidad porque su nivel de su nivel dentro de la entidad pública no tiene el rango tan elevado como para hacerse cargo de, de esta tarea, ¿no? Más que todo él va a apoyar en poder elaborar eso de su propia oficina. También, y vamos a ver también las normativas y los procedimientos para la tramitación de la documentación en el contexto gubernamental. Y es que, como mencionábamos, toda la información que nosotros les damos día a día es información que sale netamente de un marco legal. El sector público, en este sentido, es un sector muy cerrado. Es un sector que es bastante cerrado, bastante recio con sus procesos, ¿ok? Y es que tiene que ser así porque, como decimos, no puede dar mucho campo a la tolerancia, porque si abre campo a la tolerancia, también estaría habiendo campo al error, ¿no? Y cuando hay algún error, se afecta a toda la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, el sector público precisamente en este aspecto, es muy cauteloso, es muy cuidadoso. ¿Ok? Y es por ello que se rige bajo estas normativas. ¿Y cuáles son las normativas en las que se rige? Uno, la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la Ley General, pero la Ley General de Procesos Administrativos, que es la 27444. ¿Ok? De hecho, esta información casi durante todo el curso vamos a seguir trabajando de la mano con la información que nos otorga esta ley. También hablamos de la ley de acceso a la información pública, al momento en el que hemos hablado acerca de la transparencia pasiva, la transparencia activa, los murales de transparencia, el portal del Estado peruano que contiene toda esa información, toda esa información corresponde a la ley, toda esa información corresponde a la ley de acceso de la información pública, que es la ley 27806. También hemos tocado algunas normas técnicas de gestión documental de diferentes entidades públicas, como por ejemplo de la Marina de Guerra. También hemos tocado, por ejemplo, de municipios en los que también nos grafican estos ejemplos, ¿no? Entonces también hemos tocado por ahí estas normativas y también procesos internos de cada entidad. Que sepas de que a pesar que actualmente tenemos ya, nosotros tenemos establecido de normativa clara, ¿no? Tenemos un tipo de normativa clara, ¿no? Para nuestras instituciones. También tenemos los procedimientos de cada entidad. ¿Ok? Entonces, estimados, conmigo va a ser todo por el día de hoy. Los dejo con permítame, voy a dejar de compartir, ahora sí. Los dejo con nuestro coordinador para que nos pueda dar la información necesaria del curso. Muy agradecida el día de hoy por esta sesión. Esta sesión es un poquito pesadita, ¿ya? Porque es bastante teórica, pero no se preocupen que en adelante las demás sesiones son un poquito más fluidas, son un poquito más, son mucho más dinámicas, ¿no? Esta sesión es un poquito más pesadita porque contiene mucha información técnica que no da mucho el alcance al que se pueda de repente debatir o a que se pueda de repente considerar mejoras o algo porque es técnica, es muy legal. ¿Ok? Pero nuestras demás sesiones son un poquito más, liberadas. Así que, estimados, conmigo va a ser todo por el día de hoy. Estimado coordinador, muchas gracias por su apoyo el día de hoy y lo dejo con nuestros participantes. La sala es toda suya. Hasta pronto. Muchas gracias, docente Vania, por la sesión brindada el día de hoy. Estoy seguro que le va a ser de mucho provecho a los participantes. Estimados participantes, por favor, no